La monta de toros es uno de los deportes más emocionantes, pero también uno de los más peligrosos del mundo. Es la batalla definitiva entre el hombre y la bestia, donde 8 segundos a lomos de un toro pueden significar la gloria o el desastre. Pero a veces las cosas dan un giro trágico, recordándonos lo implacable que puede ser este deporte. A lo largo de los años, ha habido momentos en los que los jinetes nunca se levantaron tras una caída, en los que una monta rutinaria se convirtió en una pesadilla. Estas son las historias que sacuden los cimientos del mundo del rodeo. Hoy repasamos 5 muertes inquietantes de jinetes de toros durante sus actuaciones. Momentos en los que la arena se quedó en silencio y el deporte perdió a algunos de sus guerreros más valientes. Era el 30 de julio de 1989, un día que marcaría para siempre el mundo del rodeo. La final del Cheyenne Frontier Days estaba en pleno apogeo, y la multitud vibraba de emoción mientras una de las estrellas más brillantes de este deporte se preparaba para su siguiente monta. Lane Frost, con solo 25 años, ya era una leyenda. Un campeón mundial de monta de toros con una personalidad magnética, un corazón intrépido y un futuro que parecía ilimitado. Pero nadie sabía que estaban a punto de presenciar su última monta. Nacido el 12 de octubre de 1963 en Lane, Oklahoma, Frost se crió en el corazón del país del rodeo. Su padre, Clyde, era vaquero, y aunque Lane inicialmente mostró poco interés por este deporte, algo cambió en el camino. La llama se encendió en su interior, y, a finales de los años 80, ya había conquistado el mundo del rodeo. En 1987, alcanzó la cima de su carrera al ganar el campeonato mundial. Al año siguiente se enfrentó al infame Red Rock, un toro salvaje que nunca había sido montado durante los 8 segundos completos, hasta que Lane logró lo imposible. Era más que un simple competidor. Era un héroe para los aficionados, un amigo para sus compañeros jinetes y un icono en ciernes. Pero el destino tenía otros planes. Aquel fatídico día de julio de 1989, el cielo sobre Wyoming estaba gris y el aire estaba cargado con el olor de la tierra empapada por la lluvia. El oponente de Lane, un toro feroz e impredecible llamado Taking Care of Business. La puerta se abrió y, durante 8 segundos electrizantes, Lane bailó con el peligro, agarrándose a la bestia con la confianza inquebrantable que lo había convertido en campeón. La multitud estalló cuando consiguió una impresionante puntuación de 85 puntos. Pero en el rodeo, la carrera no termina cuando suena el silbato. Cuando Lane desmontó, algo salió terriblemente mal. Aterrizó torpemente delante del toro. Un latido después, la bestia atacó. Un poderoso cuerno se clavó en las costillas de Lane, y, en un instante, el indestructible vaquero quedó destrozado. Se puso en pie tambaleándose, dio unos pasos vacilantes y luego cayó de bruces sobre la tierra de Wyoming. La arena quedó en silencio. El doctor Skip Ross, el primer socorrista, corrió a su lado. Las lesiones eran catastróficas. Las costillas rotas le habían perforado el corazón. Durante 90 agonizantes minutos, el personal médico luchó por salvarlo, pero no pudieron hacer nada. Lane Frost, el intrépido vaquero que había mirado a la muerte a los ojos en innumerables ocasiones, había fallecido. Su muerte conmocionó al mundo del rodeo. Sus mejores amigos, los jinetes Cody Lambert y Tuff Hedeman, quedaron destrozados. Cody, devastado por la pérdida, se negó a permitir que la muerte de Lane fuera en vano. Diseñó el chaleco protector que ahora es una pieza estándar del equipo de los jinetes de toros, una innovación que salva vidas y que nació de la tragedia. Pero el legado de Lane no terminó ahí. Su historia inspiró a toda una generación. J.B. Mauney, uno de los jinetes más destacados de este deporte, considera a Lane una de sus mayores influencias. Su vida quedó inmortalizada en la película de 1994, 8 segundos, en la que Luke Perry lo interpretó en la gran pantalla, dando a conocer su leyenda a un público aún más amplio. Incluso después de su muerte, la presencia de Lane sigue viva. Su madre, Elsie Frost, convirtió su dolor en un propósito, distribuyendo la Biblia del vaquero en su memoria y compartiendo su fe e inspiración con jóvenes jinetes de todo el país. Su sobrino, Stetson Frost, creó la marca Lane Frost, manteniendo vivo su nombre en la cultura del rodeo. Y las medidas de seguridad que existen hoy en día, los chalecos, los cascos, la mayor conciencia de lo mortal que puede ser este deporte, se deben a la última carrera de Lane. Para aquellos que estuvieron allí ese día, para aquellos que escucharon el grito ahogado de la multitud y vieron caer a una leyenda, el recuerdo de Lane Frost nunca se desvanecerá. Su historia es una historia de triunfo y tragedia, la de un hombre que vivió sin miedo y montó hasta el final. Y en el corazón de cada jinete de toros que entra en la arena, Lane sigue montando.
El 24 de marzo de 2000, las luces iluminaban la arena de Albuquerque, Nuevo México. El aire estaba cargado de emoción mientras continuaba la Professional Bull Riders Bud Light Cup Series, que enfrentaba a los hombres más duros contra los toros más feroces. Entre ellos se encontraba Glenn Keely, un vaquero canadiense de 30 años de Alberta, un jinete en la cima de su carrera. No solo era bueno, era uno de los mejores. Ocupaba el 9º puesto en el ranking mundial por puntos y el 6º por ganancias. Perseguía la grandeza, una montada tras otra. Esa noche, se enfrentaría a una bestia diferente a todas las demás. Promised Land, un toro monstruoso que había sido nombrado Toro del Año de la PBR en 1999. Este animal no solo era fuerte, sino también impredecible, violento y casi imposible de dominar. Con un peso similar al de un coche pequeño, Promised Land no tenía piedad con ningún jinete que se atreviera a enfrentarse a él. Pero Glenn no se amilanó. Había pasado más de una década dominando el arte de la monta de toros, y esa noche estaba decidido a subir aún más en la clasificación. El ambiente en la arena era electrizante cuando Glenn se colocó sobre el lomo del toro, agarrándose con fuerza a la cuerda. Los segundos se alargaron antes de que se abriera la puerta, y entonces se desató el infierno. Promised Land salió disparado como un misil, girando, coceando y empleando toda su fuerza para desmontar al jinete que llevaba a lomos. Glenn se aferró con todas sus fuerzas, luchando por mantener el control y por esos 8 segundos cruciales. Pero el toro era implacable. Un giro repentino y brutal lanzó a Glenn por los aires y lo estrelló contra el suelo. El público contuvo el aliento, pero Glenn ya había sido derribado antes. Sabía cómo caer. Intentó moverse, pero en un abrir y cerrar de ojos, las enormes patas traseras de Promised Land se estrellaron contra su pecho. Un silencio espeluznante se apoderó del público. Durante un momento, Glenn permaneció inmóvil en el suelo, con el cuerpo destrozado por el brutal impacto. Entonces, milagrosamente, se movió. Contra todo pronóstico, consiguió ponerse en pie y salir de la arena con la ayuda del equipo médico. Incluso bromeó con el personal, restando importancia a su estado. Para el público atónito, parecía otro susto sin más. Era duro, se iba a poner bien. Pero entre bastidores, algo iba terriblemente mal. Cuando Glenn llegó al hospital de la Universidad de Nuevo México, la gravedad de sus lesiones se hizo terriblemente evidente. Había sufrido daños internos masivos, incluyendo una laceración en el hígado. Su estado se deterioró rápidamente. Los médicos lucharon desesperadamente por salvarlo, pero la hemorragia era imparable. Antes de las 10 de la noche, Glenn Keely exhaló su último aliento. La noticia conmocionó al mundo de las corridas de toros. Un hombre en la cima de su carrera, un vaquero que lo había arriesgado todo, había desaparecido de repente. Era la primera muerte de un jinete de toros de alto nivel en Norteamérica en 6 años. El riesgo siempre había estado ahí, acechando detrás de cada puerta, en cada movimiento impredecible de una bestia de 900 kilos. Pero la muerte de Glenn fue un doloroso recordatorio de lo rápido que un sueño puede convertirse en una pesadilla. Su familia conocía muy bien estos peligros. Años antes, el hermano de Glenn, Jason, había sido corneado por un toro y había quedado en coma durante 2 semanas. Pero Glenn nunca vaciló. El rodeo estaba en su sangre. Se había prometido a sí mismo y a su familia que competiría solo un año más. Ese año era 2000. Y aquella fatídica noche en Albuquerque fue su última monta. El rodeo no se detuvo al día siguiente, pero ya no era lo mismo. Los vaqueros llevaban pegatinas conmemorativas en sus chalecos y se celebró una rueda de prensa para abordar la tragedia que había conmocionado al deporte. El doctor Tandy Freeman, que atendió a Glenn, reveló la devastadora verdad. Sus signos vitales eran estables, hasta que los cirujanos vieron el alcance de los daños. Para entonces, ya era demasiado tarde. Se desangró antes de que pudieran salvarlo. Meses más tarde, en la final mundial de la PBR de 2000, se honró el legado de Glenn con un emotivo homenaje. Estaba en camino de lograr una de sus mejores temporadas, con unas ganancias de casi $34,000 ese año. Su nombre nunca sería olvidado. Hoy, la memoria de Glenn sigue viva. En su honor, se crearon el evento Glenn Keely Memorial Bull Riding y un fondo de becas. Cada año, en la final mundial de la PBR, se entrega a un vaquero canadiense el premio Glenn Keely, lo que garantiza que su legado de valentía y determinación continúe. El 15 de enero de 2019, el Denver Coliseum estaba electrizado. Los aficionados abarrotaban el estadio y sus voces se alzaban con expectación mientras Mason Lowe, uno de los mejores jinetes de toros del mundo, se preparaba para su próximo reto.
Con solo 25 años, no era ajeno al peligro. Había pasado años dominando algunos de los toros más duros de este deporte, pero esa noche estaba a punto de enfrentarse a una bestia que lo cambiaría todo. Hard Times. La puerta se abrió de golpe, y el toro de 680 kilogramos irrumpió en la arena, retorciéndose y embistiendo con furia implacable. Mason se aferró con la habilidad y la determinación que le habían valido un lugar entre los mejores del mundo. Pero en un momento brutal y sobrecogedor, fue arrojado violentamente al suelo. Antes de que pudiera reaccionar, Hard Times se abalanzó sobre él, aplastándole el pecho con todo su peso. La multitud contuvo el aliento mientras Mason se ponía en pie, tambaleándose y agarrándose el pecho con agonía. Luego, se derrumbó. El silencio se apoderó de la arena. El personal médico corrió a su lado, trabajando desesperadamente para estabilizarlo mientras lo trasladaban al Denver Health Medical Center. Pero el daño era demasiado grave. A pesar de llevar un chaleco protector, la fuerza del impacto le había destrozado las costillas y le había causado daños catastróficos en el corazón y la aorta. Esa noche, Mason Lowe, una de las estrellas más brillantes del rodeo profesional, falleció. Su muerte conmocionó a toda la comunidad de la PBR. La noche siguiente, los jinetes salieron a la arena con parches conmemorativos cosidos en sus chalecos, en solemne homenaje a su compañero caído. Sean Gleason, director ejecutivo de la PBR, habló en nombre de todos cuando dijo: "La pérdida de Mason es devastadora para todos nosotros. Nuestros pensamientos, oraciones y más sinceras condolencias están con su familia y su esposa, Abby". A pesar de la tragedia, Hard Times siguió en la competición, y los responsables afirmaron que el toro no tenía intención de hacer daño. Pero para aquellos que presenciaron la última monta de Mason, ese momento quedó grabado para siempre en su memoria. El legado de Mason sigue vivo. A su funeral, celebrado el 23 de enero de 2019 en su ciudad natal, Boonville, Missouri, asistieron cientos de personas. Esa temporada, la PBR renombró su evento anual en San Luis, Missouri, como Mason Lowe Memorial, asegurando que su nombre nunca fuera olvidado. Mason Lowe montaba con pasión, valentía y corazón, y aunque su vida terminó demasiado pronto, su historia sigue siendo un recordatorio de la naturaleza implacable del deporte que amaba, y del espíritu inquebrantable de un vaquero que lo dio todo por él. El 2 de julio de 2023, el Stoney Nakoda Rodeo de Alberta, Canadá, estaba lleno de emoción. Los aficionados se reunieron bajo el cielo estival, ansiosos por presenciar la fuerza bruta y el coraje que caracterizaban a los competidores más intrépidos de la monta de toros. Entre ellos se encontraba Seth Soltau, una sensación de 19 años cuya pasión por el deporte brillaba más que las luces de la arena. Ya se había hecho un nombre, 3 veces clasificado para las Indian National Finals Rodeo, INFR. Joven guerrero en el circuito de rodeo indígena y estrella en ascenso, con la mirada puesta en la gira Professional Bull Riders, PBR. Este era su momento. Mientras se preparaba para montar, el ambiente estaba cargado de expectación. Seth había pasado años entrenándose para noches como esta. Inspirado por su abuelo, Marcel Soltau, un legendario jinete de toros por derecho propio, Seth había abrazado este deporte con una determinación intrépida desde los 14 años. Conocía los riesgos, aceptaba el reto. Entonces se abrió la compuerta. El toro irrumpió en la arena, pateando, retorciéndose y embistiendo con una fuerza brutal. Seth se aferró con todas las fuerzas y la habilidad que había perfeccionado a lo largo de los años. La multitud rugía, y sus vítores se mezclaban con las profundas y atronadoras respiraciones de la bestia que tenía debajo. Pero, en una fracción de segundo, la monta dio un giro devastador. Seth salió despedido. El impacto fue brutal. La arena, antes llena de energía, quedó en un silencio inquietante mientras Seth yacía inmóvil en el suelo. Los equipos médicos acudieron rápidamente. Los aficionados contuvieron la respiración. A pesar del casco protector y de las medidas de seguridad, las lesiones eran catastróficas. La lucha había terminado antes incluso de empezar. Seth Soltau había dado su última vuelta. La noticia se extendió como la pólvora. El mundo del rodeo quedó destrozado. ¿Cómo podía una vida tan prometedora truncada en un instante? ¿Cómo podía un vaquero que ya había conquistado tanto desaparecer antes de alcanzar su plenitud? Soñaba con subirse a los escenarios más importantes y demostrar que los jinetes indígenas estaban entre los mejores del mundo. Tenía una presencia innegable, un carisma que iluminaba cualquier estancia, y un corazón que latía solo por el deporte que amaba. Ahora, su nombre no se pronunciaría en señal de celebración, sino de dolor. En los días siguientes, llegaron homenajes de toda Norteamérica.
Competidores, aficionados y familiares lloraron la pérdida de un joven cuya trayectoria apenas había comenzado. Pero en cada recuerdo susurrado, en cada relato de sus mejores montas, el legado de Setzel Toh se negaba a desvanecerse. Puede que haya dejado este mundo demasiado pronto, pero su historia seguirá viva, grabada en el alma del deporte que amaba, y será recordado para siempre como el vaquero intrépido que se atrevió a perseguir lo imposible. El 11 de diciembre de 1994, el Thomas & Mack Center de Las Vegas, Nevada, estaba electrizado. Era la última noche de las finales nacionales de rodeo, NFR, y los mejores jinetes de toros del mundo se habían reunido para una última confrontación. Entre ellos se encontraba Brent Thurman, una estrella en ascenso de 25 años, cuyo nombre ya estaba grabado en la historia de este deporte. Thurman no era un vaquero más en busca de la gloria, era una fuerza a tener en cuenta. Miembro fundador de la Professional Bull Riders, PBR, se había labrado un nombre a lomos de los toros más feroces de este deporte. Pero esa noche, el destino tenía otros planes. Mientras Thurman se preparaba para montar, notó que algo era diferente. Normalmente tranquilo y sereno, se volvió hacia su compañero Aaron Semas, que se había enfrentado al mismo toro anteriormente en la competición. ¿Qué opinas del Red Wolf?, le preguntó, con un tono de incertidumbre poco habitual en él. Se abrió la puerta. Red Wolf salió disparado con una fuerza que hizo temblar los huesos. Thurman se agarró con fuerza, moviendo el cuerpo instintivamente al ritmo de los violentos giros y patadas del animal. A los 4 segundos la multitud rugió. A los 5 segundos seguía aguantando. Pero entonces ocurrió la catástrofe. Lo derribó. La mayoría de los jinetes saben cómo caerse. Pero esto no fue solo una caída. De alguna manera, la mano de Thurman se enredó en la cuerda del toro. Un error mortal. El toro lo arrastró bajo sus pezuñas enfurecidas, y, en un instante, 900 kilos de furia se estrellaron contra la parte posterior de su cabeza y cuello. La arena quedó en silencio cuando Thurman cayó al suelo, con el cuerpo inmóvil. Durante un breve instante levantó la cabeza. Un destello de vida, una lucha por mantenerse consciente. Pero entonces, su cuerpo quedó inmóvil. El equipo médico de Justin Sports Medicine acudió rápidamente, con el rostro tenso por la urgencia. Los técnicos de emergencias médicas lo subieron a una camilla y lo llevaron a toda velocidad al University Medical Center. Pero el daño ya estaba hecho. Fracturas graves en el cráneo y la cara. Brent Thurman nunca volvió a despertar. 6 días después, el 17 de diciembre de 1994, el mundo del rodeo recibió la noticia que temía. Brent Thurman había fallecido. Las secuelas fueron de conmoción, dolor y una extraña sensación de incredulidad. ¿Cómo pudo suceder? Red Wolf nunca había sido conocido como un toro especialmente agresivo. La muerte fue dictaminada como un accidente fortuito. Pero para quienes lo habían visto con sus propios ojos, fue una pesadilla que nunca se borraría de su memoria. Su funeral, celebrado en el Travis County Exposition Center de Austin, Texas, fue una solemne reunión de familiares, amigos y compañeros jinetes que luchaban por comprender la pérdida de un hombre que parecía invencible. Pero las leyendas nunca mueren del todo. En los años siguientes, el nombre de Thurman se convertiría en sinónimo de valentía, determinación y el espíritu inquebrantable de un vaquero. En 1996, la PBR creó el premio Lane Frost Brent Thurman, que se otorga al jinete con la puntuación más alta en las finales mundiales, asegurando así que su legado perdurara junto al de otra leyenda caída. De 1999 a 2017, el evento Brent Thurman Memorial Bull Riding recaudó fondos para obras benéficas, honrando su memoria en el deporte que amaba. En 2002, fue incluido póstumamente en el Salón de la Fama de los Vaqueros de Rodeo de Texas. En 2011, entró a formar parte del PBR Ring of Honor, consolidando su lugar entre los mejores jinetes de la historia. Las Vegas incluso le rindió homenaje, bautizando una carretera secundaria con su nombre, Brent Thurman Way. Hoy en día, la Fundación Brent Thurman sigue prestando servicio a comunidades con necesidades especiales en Austin, Texas, llevando adelante su espíritu de generosidad y fortaleza. Aunque la carrera de Red Wolf continuó hasta su retirada en 2000 y su fallecimiento en 2006, el recuerdo de aquella fatídica noche de 1994 nunca se desvaneció. La carrera de Brent Thurman puede haber terminado demasiado pronto, pero su historia, su impacto, siempre formará parte de la historia del rodeo.